Nunca me ha gustado realmente Halloween. La mayoría de la gente piensa que eso me convierte en un aguafiestas sin alma. Alguien que detesta la diversión. Pero, no es eso. Me gusta la risa. Disfruto ver a los niños con las mejillas manchadas de chocolate. Incluso amo ese olor a calabaza, asándose en el aire helado del otoño. Lo que no soporto, lo que me retuerce las entrañas cada octubre es el recuerdo. Una sola noche, un solo sonido, una sombra detrás del cristal, que cambió para siempre la manera en que miro el mundo. En 1989 vivía solo, en un apartamento angosto, encajado entre una cafetería y una lavandería de la calle 36. El lugar siempre olía a detergente y a café quemado. Mi vida era una línea recta: despertarme, trabajar, entrenar, volver, y quedarme mirando la pantalla del ordenador hasta que el sueño me vencía. La ventana junto a mi escritorio era mi única ventana al mundo. Literalmente, desde ella veía todo las tormentas arrastrando la ciudad, las discusiones de vecinos que se filtraban por los muros, las palomas resistiendo el viento como pequeños adornos grises. Me convencía de que solo observaba la vida. No era un voyeur, me decía, solo alguien mirando el movimiento del mundo mientras el suyo permanecía inmóvil por las noches. Abría una cerveza barata y me dejaba envolver por el resplandor urbano. El neón del restaurante frente a la calle parpadeaba en rojo y blanco, como un corazón latiendo en la oscuridad. A veces, ese pulso me reconfortaba. Otras, me recordaba que estaba completamente solo. En ese octubre el frío llegó antes de tiempo. Quizás era la escarcha temprana, o la soledad volviéndose hueso. Desde la ventana vi cómo el barrio se transformaba de la noche a la mañana, fantasmas de papel que colgaban de los balcones, esqueletos de plástico balanceándose al viento, luces naranjas como brasas en la niebla. Los niños ensayaban sus disfraces antes del gran día, tropezando con capas y espadas falsas. Era hermoso, sí, aunque yo no quería admitirlo. Por primera vez, en años quise participar, tallé una pequeña calabaza, del tamaño de mis manos. Su sonrisa era más temblorosa que siniestra. Colgué sobre el alféizar una diminuta pancarta que decía Feliz Halloween, y llené un cuenco con dulces. Me dije que lo hacía por los niños, pero tal vez era por mí, por sentirme parte de algo vivo. Otra vez, a la noche llegó. Apagué la lámpara, entreabrí la ventana y dejé que el aire frío entrara. Afuera, la calle era un río de color y risas en pequeñas brujas. Vampiros diminutos, padres con termos humeantes. El mundo parecía latir con una alegría que casi había olvidado. Y entonces llegaron ellos, los Batmans. Dios, había tantos ese año. La película acababa de estrenarse, y cada niño llevaba su máscara negra y el símbolo amarillo en el pecho. Corrían en manadas, las capas ondeando como alas bajo la luna. La acera era Gotham, hecha pedazos. Recuerdo que sonreí. Por primera vez en semanas sentí algo cálido, humano. Me quedé mirando la escena durante una hora, quizá más, respirando el eco de las risas, el brillo del neón, las hojas que arrastraba el viento. Y entonces, a las 7 en punto, los vi. 4 chicos, mayores que el resto, 12, quizá 13 años, avanzando juntos. Sus disfraces no eran de tienda. Uno vestía como Indiana Jones, con sombrero y chaqueta de cuero. Otro llevaba una capa y colmillos falsos. El tercero, una máscara de zombie. El cuarto llamó mi atención de inmediato. Iba, disfrazado de John Rambo, camiseta negra sin mangas, cuchillo de juguete en el cinturón, cinta roja en la frente. Caminaba con esa arrogancia inocente de los niños que creen que nada puede herirlos. Sonreía, no pude evitarlo. No sé por qué seguí mirándolos. Tal vez por nostalgia, o porque el destino había decidido apretar su nudo. Porque lo que ocurrió después todavía me persiguen. Desde la esquina de mi ventana vi unas luces que se acercaban despacio, faros amarillentos, pálidos que se deslizaban por la calle. Una vieja furgoneta gris se detuvo junto a los chicos, sin logotipos, sin ventanas traseras, solo metal opaco bajo la farola. Al principio, no pensé nada, quizá un padre recogiendo a sus hijos, pero entonces se abrió la puerta del conductor. El hombre que salió era de estatura media, chaqueta marrón, jeans gastados, se movía despacio, como si cada gesto estuviera medido. Dijo algo, no pude oír qué, y señaló la parte trasera del vehículo. Los chicos dudaron, luego dieron un paso más cerca. Algo dentro de mí murmuró no. Fue una sensación pura, instintiva, como un escalofrío prehistórico que el cuerpo recuerda aunque la mente no entienda. Podría ser su padre, pensé. Su tío, no exageres, pero mi corazón empezó a latir más rápido. El hombre rodeó la furgoneta, abrió las puertas traseras y les hizo un gesto. Los chicos se inclinaron. Yo me quedé helado. Tomé el teléfono, pero dudé. Está siendo paranoico, susurré, pero esa voz interior crecía, rugía, hasta ahogar cualquier pensamiento racional.
Mi mano temblaba mientras marcaba el número AN, y entonces ocurrió en él. Chico de Rambo dio un paso al frente. El hombre se movió con una rapidez inhumana, a un destello marrón y gris. Lo agarró, lo levantó del suelo, y en un solo movimiento, lo lanzó dentro. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió, y la furgoneta desapareció durante unos segundos. No supe respirar. Luego grité al teléfono en dirección, descripción, rumbo, todo lo que recordaba. La voz serena de la operadora me sonaba lejana, como si estuviera al otro lado del mundo. Cuando volví a mirar por la ventana, la calle estaba igual que antes. Las calabazas seguían brillando. Los niños reían 2 manzanas más abajo, como si nada hubiese pasado pero algo sí pasó, algo que aún, tantos años después, me despierta cada vez que escucho reír a un niño en la noche de Halloween. El momento en que la furgoneta desapareció, la noche se volvió silenciosa. Demasiado silenciosa. Es extraño cómo el silencio puede gritar más fuerte que cualquier otro sonido. Solo podía oír el tic-tac del reloj en la pared y mi propia respiración, cortante, irregular. Las risas de los niños disfrazados se habían desvanecido en algún lugar lejano. El mundo afuera parecía igual, las farolas zumbando, envoltorios de caramelo rodando por la acera, pero yo sabía que algo se había roto. Como un cristal en la oscuridad permanecí inmóvil, con el teléfono pegado al oído, escuchando la voz de la operadora repitiendo: «Señor, no cuelgue, manténgase en línea». A mi voz se quebró al responder. Se lo llevó. Se llevó al niño. «Tienen que darse prisa», me pidió la dirección otra vez, y mi boca se sintió seca como arena al pronunciarla. Seguía mirando ese tramo vacío de calle, esperando a medias que la furgoneta regresara, rogando a medias que no lo hiciera. «La policía está en camino», dijo ella. «Hizo lo correcto, señor. Manténgase tranquilo, manténgase tranquilo». Eso siempre lo dicen en la televisión, como si unas palabras pudieran detener el pánico que se arrastra bajo la piel. Al recuerdo que empecé a caminar de un lado a otro, por el apartamento, con el cable del teléfono enredándose en mi brazo. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó el auricular 2 veces. Quería gritar, pero la garganta no me respondía. Repetía la escena en mi cabeza. El destello de la cinta roja, la puerta cerrándose, el chirrido de los neumáticos arrancando cuando golpearon la puerta 15 minutos después. Casi salto del susto. ¡Policía! 2 agentes estaban allí, uno alto y delgado, el otro ancho como una muralla. El vapor de su aliento flotaba en el aire helado del pasillo. Olían anoche a lluvia, a gasolina, a metal. ¿Fue usted quien llamó por un secuestro?, preguntó el alto Ann. Asentí, incapaz de hablar. Tenía la garganta áspera, como papel de lija. Entraron, observando el lugar como si el peligro aún pudiera esconderse en las sombras. Los guié hasta la ventana, señalando la calle. Justo ahí ocurrió. Me pidieron cada detalle en la hora, la dirección, el color de la furgoneta, la ropa del hombre. Lo conté una y otra vez, intentando sonar sereno, pero las palabras salían rotas. El más bajo tomaba notas en una libreta, mientras el otro miraba hacia la noche. La mandíbula tensa. «Enviaremos patrullas en ambas direcciones», dijo el alto. «¿Recuerda la matrícula?». Negué con la cabeza. No alcancé a ver los últimos números. Fue demasiado rápido, Ano, y fue entonces cuando la culpa empezó a arder. Si tan solo hubiera mirado antes, si hubiera tomado el teléfono más rápido, si hubiera hecho algo, cualquier cosa. Antes de que fuera tarde, me agradecieron. Dijeron que me mantendrían informado, y desaparecieron por la escalera. Sus pasos resonaron unos segundos antes de desvanecerse, y luego solo quedó el sonido del reloj otra vez. Tican, tican, tican. Cada segundo era un recordatorio. ¿Lo viste ocurrir? ¿Y no hiciste nada? Y no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del chico, o quizás lo imaginaba, porque nunca lo había visto con claridad. Solo esa cinta roja, brillante contra la noche gris, lo veía gritando, golpeando desde dentro de la furgoneta, y a mí, inútil, mirando desde mi ventana segura. Como si el vidrio pudiera absolverme. Cuando amaneció, la ciudad siguió como si nada hubiera pasado. La gente bebía café, tomaba el autobús, iba al trabajo, pero para mí, el tiempo se había detenido. Me senté frente al mismo escritorio, mirando la misma ventana, esperando que la policía regresara y me dijera que todo había sido un error, que el niño estaba bien, que todo era un malentendido. No lo hicieron. 2 días después, vi el primer cartel de desaparecido pegado a un poste frente a mi edificio. En la foto, un chico sonreía bajo una gorra de béisbol. Se veía tan vivo que dolía mirarlo. El papel se agitaba con el viento, y por un instante, me pareció que me estaba diciendo adiós. Crucé la calle para asegurarme.
Cuando leí el nombre, las rodillas casi se me doblaron. Era él. Edad andose en visto por última vez la noche de Halloween. Ropa camiseta negra sin mangas, cinta roja. Me quedé mirando ese cartel hasta que la vista se me nubló. Alole, una sirena lloraba entre los edificios en la culpa que había estado susurrándome al oído, se convirtió en un gritón después de eso. Lo veía en todas partes, en los reflejos de las ventanas, entre la multitud, en los sueños que me despertaban empapado en sudor. Dejé de ir al trabajo. No podía concentrarme. No podía hablar con nadie. Mis amigos pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez tenían razón en los policías. Volvieron varias veces, siempre con las mismas preguntas. ¿Vio a alguien más en la furgoneta? ¿Puede describir de nuevo al conductor? ¿Alguna marca distintiva? No, cada. No pesaba más que el anterior. Cada respuesta vacía era otra confesión de que no había hecho lo suficiente. Me dijeron que los llamara si recordaba algo más, pero ¿qué quedaba por recordar? Aparte de esa cinta roja desapareciendo en la oscuridad, pasaron las semanas, los carteles se descoloraron. Algunos se soltaron y rodaron por las calles como hojas muertas. Pero cada decoración de Halloween me resultaba una ofensa, en las calabazas pudriéndose en los porches, los esqueletos riendo bajo la luz parpadeante. Solo podía pensar en lo frágil que era la línea entre la risa y el horror. Y entonces, una noche de noviembre, me despertó un sonido bajo mi ventana. Un motor. Al principio creí que era mi mente jugando con mis culpas, el eco de lo que no podía olvidar, pero entonces vi las luces cruzar el techo, blancas y lentas, arrastrándose entre las persianas como dedos de luz. El corazón me golpeó las costillas. Me acerqué a la ventana, respirando con cuidado. Ahí estaba, una furgoneta gris, detenida en el mismo lugar. Se me secó la boca. No podía ver dentro. Los cristales eran negros. Permaneció quieta, inmóvil, respirando en la noche. Luego, el motor rugió y se alejó girando la esquina. Me quedé de pie mucho después, mirando la calle vacía, preguntándome si la pesadilla había regresado, o si, en realidad, nunca se había ido. Después de aquella noche, la ciudad dejó de sentirse como hogar. No era solo miedo, era culpa. Una culpa que se filtra en los huesos, que susurra que pudiste hacer más, que debiste hacer más. Cada vez que miraba por la ventana, ya no veía coches ni personas. Veía aquella furgoneta, veía el destello de una cinta roja, el borrón de un movimiento, la puerta cerrándose de golpe. En la policía volvió unas cuantas veces más. Cada visita era igual, educada, cuchinaría, distante. Hacían preguntas, tomaban notas, dejaban tarjetas que nunca llamé. Uno de ellos, el oficial Marx, creo, me dijo, hizo todo lo que pudo, señor. Llamó enseguida. Eso es lo que importa. Pero no era cierto, no fue suficiente. El mundo siguió girando. Las decoraciones de Halloween desaparecieron. Llegaron las luces de Acción de Gracias. Pero mi apartamento quedó atrapado en aquella noche. La calabaza del alféizar se pudrió, colapsando sobre sí misma como un corazón moribundo. Pero no tuve valor para tirarla. Se sentía mal, como borrar la única prueba de que todo aquello realmente había ocurrido. Dejé de dormir de un tirón. Cada sonido parecía amplificado. Pasos en el pasillo, las cañerías quejándose, el viento empujando los cristales. A veces despertaba empapado en sudor, convencido de haber escuchado golpes en la ventana, solo para descubrir mi propio reflejo mirándome desde el otro lado. Mi reflejo, pálido, exhausto, vacío, se convirtió en un extraño en una tarde. Al volver del supermercado, encontré algo pegado en mi puerta. Un cartel de desaparecido. El mismo rostro del niño. Alguien había deslizado uno bajo cada puerta del edificio. Me quedé mirándolo, los bordes agitándose con la corriente de aire. Abajo había un número de teléfono, el de sus padres. Quise llamar, contarles que lo había visto todo, pero cada vez que intentaba, me quedaba inmóvil. ¿Qué iba a decirles? ¿Qué vi cómo se llevaban a su hijo y no hice nada? ¿Qué simplemente observé? Las semanas se volvieron meses. Y entonces, por un tiempo, la vida fingió ser normal otra vez. Llegó la nieve, envolviendo al mundo en silencio. Las luces de la ciudad titilaban sobre la escarcha, pero incluso entonces, a veces, en mitad de la noche, lo oía en el rumor, lejano de un motor, débil pero familiar, que me subía por la garganta como un puño invisible. Me repetía que era solo la ciudad en solo tráfico. Pero una noche, cerca de las 2, miré por la ventana, y la vi, a la furgoneta, mismo color, misma forma, aparcada justo enfrente sin luces. Solo esperando. La observé durante lo que parecieron horas. Mi mano temblaba sobre el teléfono, pero no llamé esta vez. ¿Para qué? Para decir ha vuelto. Pensarían que estaba loco. Quizás lo estaban. Cuando por fin reuní el valor para parpadear, la furgoneta ya no estaba. Sin faros, sin ruido de motor. Solo el vacío. A la mañana siguiente, encontré marcas de neumáticos en el asfalto, justo donde se había detenido. Curvadas, casi como una serpiente.
antes de desvanecerse en la calle. Fue entonces cuando empecé a mantener las cortinas cerradas. Me dije que había terminado de mirar el mundo afuera, pero la verdad era otra. No soportaba la idea de que el mundo siguiera mirándome a mí. Las pesadillas comenzaron poco después. Siempre eran iguales. Escuchaba un golpeteo leve, no en la puerta, sino en el cristal. Y cuando me giraba, veía un rostro infantil tras la ventana. No gritaban, no lloraban, solo observaba. Una cinta roja presionada contra el vidrio, los ojos abiertos, los labios moviéndose sin sonido. Despertaba jadeando, empapado en sudor, el corazón martillando como si quisiera escapar del pecho. ¿No era solo un sueño? Podía sentirlo ahí, su presencia densa en el aire, como un aliento helado rozándome la piel. Intenté convencerme de que lo imaginaba, que el trauma hace cosas extrañas con la mente. Pero entonces comenzaron a pasar cosas durante el día. El televisor se encendía solo, siempre en estática, nunca en un canal. La pantalla del ordenador parpadeaba en blanco por un segundo, y juraría ver reflejada aquella misma cinta roja. A veces volvía a casa y encontraba la ventana entreabierta, aunque siempre la dejaba cerrada con llave. Una vez hallé un envoltorio de caramelo en el alféizar, un Snickers en miniatura, doblado perfectamente a la mitad, a la misma marca que había dejado aquella noche. Eso me rompió. Me senté en el suelo durante horas, sosteniendo ese trozo de papel brillante, intentando convencerme de que no significaba nada. Pero sabía que algo estaba aquí, algo que no había olvidado. La culpa ya no estaba solo dentro de mí, estaba afuera también, susurrando por las grietas, respirando entre las paredes. Empecé a beber para acallarla. Al principio, funcionó. Unas cervezas, unas horas de sueños sin sueños, pero pronto ni el alcohol logró ahogar aquel sonido. El zumbido débil de un motor que volvía a escucharse cada noche. Hacia las 3 cené, a veces más cerca, cené, a veces más lejos, sin priaje. Una noche, volví a llamar a la policía. Dije que había una furgoneta sospechosa afuera. Cuando llegaron, por supuesto, no había nada. El policía más joven me dio esa mirada, la que reservan para los borrachos y los locos. Dijo que quizá estaba oyendo ecos del tráfico de la autopista. Reían porque sabía la verdad. Y entonces llegó la carta. Era una fría mañana de febrero, medio dormido. Preparaba café, cuando noté un sobre bajo la puerta. Sin sello, sin dirección, solo mi nombre. Escrito con una letra temblorosa. Lo abrí, y dentro había una sola hoja de papel rayado. 5 palabras. Recuerdo la luz de tu ventana. Dejé caer la taza. El café se derramó por el suelo. Las manos me temblaban. No había firma, ni una pista de quién la había dejado. Pero Lola parecía joven. Llamé de nuevo a la policía. Mandaron a alguien a recoger la nota, tomaron mi declaración, y me dijeron que no me preocupara. Probablemente una broma, dijeron. Pero cuando pregunté si tenían alguna pista sobre el secuestro, el agente dudó antes de responder. Ese caso está frío ya. Lo siento, frío. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Después de eso, empecé a notar otras cosas. Una bicicleta infantil junto al contenedor, oxidada, doblada, con la pintura raspada, roja como sangre seca. Un guante, en mi escalera, de incendios. Lo bastante pequeño, para la mano de un niño de 12 años. Envoltorios de caramelos apilándose en el callejón, como si alguien los dejara allí para que los vieran. Cada uno era un mensaje. Cada uno, más cercano a Dejé de abrir las cortinas por completo, cubrí la ventana con una sábana y sellé los bordes con cinta adhesiva. Pero incluso así, a veces, por la noche, veía un resplandor naranja filtrarse por las grietas, como faros, siempre deteniéndose en el mismo punto, frente a mi edificio Nodes, y en esos momentos, juro que oía una respiración. No desde afuera, sino detrás de mí. Después de aquella noche, las noches empezaron a alargarse unas sobre otras, como sombras que se negaban a soltarme. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el sonido del motor de aquella furgoneta. Era un zumbido bajo, como el pulso mismo de la tierra, vibrando bajo mi piel. Podía sentirlo, como si algo estuviera justo detrás de la puerta. Esperando el momento de empujarla, comencé a perder la noción del tiempo. Los días se volvían brumosos, como si flotara en una especie de medio vida, entre el sueño y la vigilia. La presencia constante del miedo devoraba cada uno de mis pensamientos. Ya no era paranoia, era una sensación visceral, completa, de estar siendo observado en Diendo Ove. Fue entonces cuando empecé a oír voces. No, en mi cabeza. No. Las oía durante el día. Susurros suaves y débiles, casi ahogados por el ruido de la calle, pero siempre, allí, no mires. No, Myers, venía desde una esquina del cuarto, o desde detrás de la ventana. Otras veces, era una risa infantil, aguda y amarga, como si se burlara de mí. Me repetía que estaba perdiendo la razón, que solo estaba agotado. Quizás era la culpa, quizás el estrés, pero, en el fondo,
Lo sabía. Sabía que no era mi mente. No estaba loco, había algo aquí conmigo. Y estaba esperando a Anne esa noche. No pude soportarlo más. La presión en mi pecho era insoportable. Sentía las paredes cerrándose sobre mí. Los susurros eran más fuertes, ahora menos semeas claros. No sabía si estaba soñando o despierto, pero sabía que debía hacer algo. Agar. Mi chaqueta. Me puse las botas y salí por la puerta. No estaba seguro de lo que buscaba, pero tenía que enfrentarlo. Tenía que ver la furgoneta otra vez. Aunque me costara la vida, mis manos temblaban cuando llegué a la calle. Mequid Alley. Mirando el lugar donde siempre había estado aparcada. Estaba vacío. Por un instante, creí que lo había imaginado todo. Que quizás ya había perdido la cabeza. Entonces, al otro lado de la calle, la vi en la furgoneta, aparcada en el mismo sitio, igual que todas las veces anteriores. Solo que ahora, el motor estaba apagado. Las ventanas, oscuras. Silencio absoluto. Me quedé helado, incapaz de moverme, sin saber si aquello era real o una alucinación más. Pero algo cambió. Una figura apareció, de pie frente a la furgoneta. Inmóvil. Era un niño, pequeño, con una cinta roja en la cabeza y ropa negra. Su rostro estaba cubierto por las sombras, pero podía sentir su mirada menos ardiendo a través de la oscuridad. Fija en mí, Anne. Y entonces empezó a moverse. Encaminaba, despacio, deliberadamente, hacia el edificio. Sus pasos eran suaves, casi flotantes, pero cada uno resonaba en la calle silenciosa, como un golpe seco. No podía respirar. No podía hablar. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que creí que me iba a desgarrar el pecho, aun cuando llegó a la base de las escaleras de mi apartamento. Simplemente se quedó ahí. Quise gritar. Quiet score. Pero algo me mantenía clavado en el suelo. Ya no era miedo. Era algo peor. Algo más profundo. Como el niño giraba, con el rostro aún oculto, y alzaba la mano hacia mi ventana. No llamó, solo apoyó la palma contra el vidrio. Pude ver el contorno tenue de sus dedos. Fantasmal, como si se desvanecieran dentro del reflejo. Retrocedí, con el aire atrapado en la garganta. No podía apartar la vista. ¿Qué estaba pasando? Era real. ¿De verdad estaba ahí? En ese instante todo se rompió. Una ráfaga de viento golpeó el edificio. Las cortinas, aún selladas con cinta, se agitaron en menos como si estuvieran vivas. Tirando y temblando, giré, intentando huir, pero mis piernas no respondieron. La presión en el pecho era insoportable. Mi corazón estaba en un puño, mis pulmones vacíos, y de repente, la figura en la ventana desapareció. Sin movimiento, Anne solo. Nada. Por un momento creí que lo había imaginado, pero al mirar hacia abajo, lo vi. Un envoltorio de caramelo, descansando en el pasillo. Justo fuera de mi puerta, no podía respirar. No podía pensar. Mi mente se resquebrajaba bajo el peso de todo lo que había visto, de todo lo que había hecho. En los días siguientes fueron un borrón. No recuerdo haber salido del apartamento, no recuerdo las horas. Permanecí encejado con miedo de moverme. Sentía que algo me acechaba, que las paredes respiraban, que el aire estaba infectado de algo terrible. Finalmente, llamé otra vez a la policía. Me parecía inútil, pero debía hacerlo. Debía hacer algo en esta vez. Les pedí que investigaran la furgoneta, que siguieran cualquier pista, que encontraran cualquier cosa que pudiera explicar por qué todo esto seguía ocurriendo. Vinieron a la mañana siguiente. Ni siquiera pregunté qué habían encontrado. Solo observé sus rostros, buscando alguna señal de la verdad, y cuando hablaron, no fue lo que esperaba la furgoneta, dijo el agente. Pertenece a una familia que se mudó hace 5 años. Hizo una pausa. El chico, del que habla, desapareció la noche en que usted lo vio. Hemos revisado el caso. Mi cuerpo se enfrió por completo. El chico, la furgoneta, todo estaba conectado. Y lo peor, sabía que eso era solo el principio. Después de aquella última visita de los policías, no dormí durante días. Las palabras "el caso fue cerrado" resonaban en mi cabeza como una maldición. ¿Cómo podían cerrarlo? ¿Cómo podía alguien dar por terminado algo que aún estaba ocurriendo? Porque seguía ocurriendo. Podía sentirlo. El aire en mi apartamento se sentía denso, equivocado, como si alguien más respirara junto a mí. Las luces parpadeaban por la noche, siempre alrededor de las 3 de la mañana. A veces, la radio chispeaba y se sintonizaba sola en estática, y en medio de aquel ruido blanco escuchaba algo tenue, un susurro, una risa, una voz infantil que murmuraba. Oye, tan suavemente, que me helaba la sangre y encender la radio. Los vecinos comenzaron a quejarse de ruidos, golpes, pasos, murmullos en horas imposibles. Pero no era yo. Cada vez que despertaba con ese sonido, mis pies seguían atrapados entre las sábanas. No era yo. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era tarde, quizá las 2 o 3 de la madrugada menos,
Cuando escuché de nuevo la furgoneta. Aquel mismo rugido bajo en lento impaciente. No quería mirar, pero el sonido me arrastró hacia la ventana, como un anzuelo tirando de mis costillas, aun cuando aparté la cortina, la vi a la furgoneta gris, aparcada al otro lado de la calle, murmurando bajo la luz temblorosa del farol, solo que esta vez, las puertas traseras estaban abiertas de par en par en mí. Quedé inmóvil, el corazón golpeando tan fuerte que podía saborear el metal en la boca. El interior era un vacío absoluto, negro, devorando la poca luz a su alrededor, pero sentía algo, ahí dentro, una presencia observando, esperando, y entonces, desde la oscuridad, surgió una mano pequeña pálida. La mano de un niño se aferró al borde de la puerta, temblando. Luego, apareció otra mano, y el niño salió. Era tal como lo recordaba, a menos cinta roja, camiseta negra, solo que ahora su piel era gris, sus ojos vidriosos, huecos, como si la luz dentro de él hubiera sido reemplazada por algo frío y antiguo. No camino, Seidel. Cada paso erróneo, antinatural, silencioso, se detuvo en medio de la calle, y ladeó la cabeza hacia mí. Por un instante, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos muertos, entonces sonrió. No era la sonrisa de un niño, no había calidez, ni solo, demasiado, una mueca imposible, que se abría más allá de los límites del rostro. Retrocedí, tropezando con la mesa de centro, cayendo al suelo, con un golpe seco que me arrancó el aliento. Cuando volví a mirar, ya no estaba en la calle, pero las puertas de la furgoneta seguían abiertas. Y entonces comenzó el golpeteo. 3 suaves golpes en el cristal. Me paralicé. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Caer la cabeza, y ahí estaba, de pie, justo fuera de mi ventana, el rostro a centímetros del vidrio. Sus ojos eran blancos, completamente blancos. La cinta en su frente estaba empapada menos o de sudor, sino de algo más oscuro. Levantó la mano de nuevo y la presionó contra el cristal, igual que antes. Pero esta vez, el vidrio empezó a agrietarse, pequeñas líneas se extendieron como telarañas. El aire del cuarto cayó en picada, un frío glacial que convirtió mi respiración en niebla. Se inclinó más cerca. Sus labios se movieron, y aunque no podía oír las palabras, supe perfectamente lo que decían. Tú miraste. Las grietas se profundizaron, corriendo hacia el marco. Me arrastré hacia atrás, buscando la puerta, pero no se abría. La perilla giraba, pero algo al otro lado la mantenía cerrada. Las luces parpadearon, y murieron. Solo quedaba la luz espectral que emanaba de la ventana. Ese resplandor pálido que delineaba el rostro del niño. Su boca se abrió más, demasiado, en un grito hueco que podía sentir en los huesos aunque no lo escuchara. El vidrio estalló hacia adentro, lanzando fragmentos por toda la habitación. Y entonces, estaba dentro. Corrí, pero estaba en todas partes, detrás de mí, a mi lado, reflejado en la pantalla negra del televisor, en los espejos, en cada superficie oscura. El rugido del motor llenó el aire, más fuerte, más cerca, sacudiendo el edificio entero. Mi visión se nubló. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, gritando mientras el cuarto se saturaba de ese sonido insoportable. Luego, silencio. Abrí los ojos. La habitación estaba vacía, la ventana intacta, la furgoneta desaparecida. Por un momento, creí haberlo imaginado todo, pero entonces, la vi en una sola cinta roja, sobre mi escritorio, húmeda, deshilachada, con un olor tenue a óxido y humón, y debajo, grabadas en la madera, las palabras: pudiste haberme salvado. Me mudé a la mañana siguiente. No recuerdo haber hecho las maletas. No recuerdo haber dormido. Solo me fui. Ahora vivo a 3 estados de distancia. Pero a veces, muy tarde en la noche, aún lo escucho. Ese zumbido bajo, distante, de un motor. Y a veces, cuando paso frente a mi ventana, veo un reflejo que no es mío. Una figura pequeña, quieta, con una franja roja cruzándole la frente, y cada noche de Halloween, sin importar dónde esté, siempre encuentro lo mismo esperándome frente a la puerta. Una envoltura de caramelo, doblada perfectamente a la mitad. Es extraño cómo la mente humana puede adaptarse a cualquier cosa, incluso al terror. Durante semanas después de aquella noche, intenté convencerme de que todo había terminado. El niño en la ventana, la cinta, el cristal agrietándose. No había sido más que una pesadilla llevada demasiado lejos. Pero hay cosas que no se desvanecen, se asientan en las paredes, en el aire, en la sangre. Me mudé a un pueblo más pequeño, 3 estados al sur, una calle silenciosa, flanqueada por robles moribundos, sin niños, sin dulces, sin decoraciones de Halloween. Eso era lo que quería. Silencio. Durante un tiempo, funcionó. Volví a dormir. Incluso encontré trabajo en una pequeña ferretería. La gente era amable, no hacían preguntas, pero siempre había un peso, hundido detrás de mis costillas, como si hubiese dejado una puerta abierta en alguna parte de mi alma. Y algo hubiera pasado conmigo,
Al otro lado una noche, desperté con un sonido familiar. El bajo zumbido de un motor afuera junto a mi nuevo apartamento. Al principio, me quedé inmóvil. Luego, mi DG, no puede ser. Permanecí de pie, junto a la ventana, un minuto entero, antes de atreverme a mirar entre las persianas. Nadan solo la calle vacía, brillante bajo la lluvia. Exhalé, tembloroso, riéndome apenas de mí mismo, y volví a la cama, pero en cuanto mi cabeza tocó la almohada, lo escuché de nuevo, esta vez, más cerca en aquel sonido grave, gutural, de un motor al ralentí, en lento, constante, impaciente. No volví a mirar. No lo necesitaba, porque en mi mente, ya lo veía, la furgoneta gris, las puertas abiertas, la sombra en su interior. En esa noche, el sueño no regresó ni a la mañana siguiente. Había barro en el umbral de mi puerta, no huellas exactamente, más bien manchas, arrastres, como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo húmedo. Mi casero juró que era solo agua de lluvia, pero en el fondo, yo lo sabía, la furgoneta había estado allí durante los días siguientes. Las cosas extrañas comenzaron de nuevo. Las luces parpadeaban, a veces durante minutos. La alarma de mi teléfono sonaba cada noche a las 3:00, las 7 de la mañana, la hora exacta en que la furgoneta solía aparecer frente a mi antiguo hogar. Nunca programé ninguna alarma. Luego, una mañana, encontré algo bajo el limpiaparabrisas del coche, una hoja doblada. Cuando la abrí, sentí como el estómago se me helaba. Era la misma caligrafía que en la carta de hacía meses. Esta vez, decía: «Te mudaste». Yo no. En esa noche, oí golpes. No en la poro, no en la perd. En la ventana 3. Suaves toques en me. Quedé helado en la cama, cada vello de mi cuerpo erizado. Era el mismo ritmo, exactamente el mismo. De aquella noche de Halloween no me moví durante un minuto entero. La garganta seca, el corazón retumbando tan fuerte, que podía oír su eco en mis oídos. Y entonces, otra vez, tocan, no pude resistirlo. Geyer la cabeza. Con los ojos entreabiertos, allí, recortada contra la lluvia, estaba una pequeña figura. Un niño de pie, inmóvil, justo al otro lado del cristal, no se movía. No rasp, solo estaba ahí, la cabeza ligeramente ladeada, como si esperara que yo lo recordara. Cuando el relámpago iluminó la noche, lo vi, la misma banda roja en su frente, ahora rasgada y empapada en un tono oscuro, y antes de que pudiera gritar, sonrió. La tormenta afuera se volvió más intensa. La lluvia golpeaba el vidrio como estática, tamborileando cada vez más rápido, más fuerte, hasta casi ahogar el sonido de mi propio corazón. Casi quise creer que el niño que había visto era un truco de la luz, tal vez un reflejo, tal vez cansancio. Pero entonces volvió el golpeteo, medido, paciente, casi cortés. Tócame, obligué a ponerme de pie. Cada paso hacia la ventana se sentía como avanzar dentro de agua helada. Cuando llegué al cristal, solo vi mi reflejo, pálido, vacío, aterrorizado. La calle estaba desierta, sin furgoneta, sin niño. Estaba a punto de respirar de nuevo, cuando algo se movió detrás de mí, el leve crujido de una tabla del suelo. Me giré tan rápido, que el mundo se desdibujó a nada. Solo mi apartamento, callado y oscuro, excepto por la lámpara parpadeante, junto al sofá. Fue entonces cuando lo noté. El reflejo en la ventana ya no imitaba mis movimientos. Parpadeó a mi mano, voló hacia el interruptor. Pero la luz murió primero. El cuarto se llenó de oscuridad. Y desde algún punto dentro de esa negrura, surgió un susurro, cercano, húmedo, demasiado suave para ser real. Me viste. Retrocedí, con el corazón arañando mis costillas. El susurro volvió, desde otra esquina, esta vez: miraste. Agarré la linterna del cajón de la cocina y la encendí. El haz cortó la habitación como una cuchilla. Vacío. Entonces lo vi. El barro en huelas pequeñas, húmedas, que iban desde la ventana hasta el centro del cuarto, y se detenían allí, como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. El olor a tierra mojada y metal llenó el apartamento. Sentí un mareo. Ese olor me arrastró de vuelta a aquella noche, la puerta abierta de la furgoneta, la lluvia fría, el silencio que vino después. Susurré para mí mismo: esto no es real. Pero entonces, el sonido volvió. No eran golpes. Esta vez, era un ruido profundo, rítmico, que venía de afuera. Se ohmó el motor de un vehículo intentando arrancar. Corrí hacia la ventana y descorrí. La cortina en la furgoneta había vuelto un mismo color, mismas abolladuras, la misma luz trasera rota, brillando débilmente roja entre la tormenta. Los faros estaban apagados, pero distinguí movimiento en el asiento del conductor, una figura encorvada, las manos aferradas al volante. El teléfono temblaba en mi mano, mientras intentaba marcar al 911, sin señal. Incluso, el reloj de la pared se había detenido, las agujas congeladas. En las 3:07 de la mañana, a la puerta de la furgoneta, se abrió, con un chirrido,
No sé qué me hizo hacerlo, pero abrí mi propia puerta y salí bajo la lluvia. El aire era espeso, un frío que mordía por dentro. Cada paso hacia la furgoneta resonaba dentro de mi cabeza. Repetía es solo un sueño. Vas a despertar cuando League. La puerta estaba completamente abierta. El interior era oscuro, más oscuro de lo que la oscuridad debería ser, como si devorara la luz a su alrededor. El agua goteaba del techo. El olor a óxido y polvo viejo me llenaba la garganta. ¿Hola, Teach? Mi voz se quebró como una rama seca. No hubo respuesta desde lo más profundo de la furgoneta. Llegó un sonido leve, el arrastre de pasos pequeños, el susurro de envoltorios de dulces, la vanta y la linterna. El as captó algo en la esquina, una tira roja de tela, colgando del asiento. La cinta antes de que pudiera moverme. Una risa infantil resonó detrás de mí, aguda, juguetona, equivocada. Me giré, y por un instante, lo vi de nuevo, de pie bajo la lluvia, la cabeza ladeada, los ojos brillando en blanco. Alzó una mano y señaló la furgoneta. Entra. Las palabras no sonaron como una voz, se sintieron como una orden dentro de mi cráneo. Andy, un paso atrás, negando con la cabeza, susurrando no. Pero el motor rugió por sí solo. Los faros se encendieron, cegándome. El viento se levantó, azotándome, tirando de mi chaqueta, arrastrándome hacia la puerta abierta, y en medio de aquella tormenta de ruido y luz, escuché miles de susurros superpuestos, voces de niños, riendo, llorando, llamando a Ann. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi apartamento. El olor llegó primero, óxido, gasolina y lluvia. Estaba tendido sobre un suelo metálico y frío, con el murmullo de un motor vibrando en algún punto delante de mí. Por un instante pensé que tal vez me había desmayado en la calle, pero cuando me incorporé, mi cabeza chocó contra algo bajo, justo encima, el techo de una furgoneta. Mi corazón se detuvo, sin luz, sin aire, solo oscuridad aplastándome el pecho como algo vivo. Extendí las manos, mis dedos rozaron algo blando a mi lado, tela en envoltorios de dulces. Una cinta roja rasgada. La cinta del niño. Susurré su nombre, aunque nunca lo supe. «Hey, chico». Ninguna respuesta. Solo el crujido del vehículo al moverse, como si algo se hubiese desplazado en el asiento del conductor. Entonces escuché la voz suave cercana justo detrás de mí. «No me ayudes» y me giré, la linterna temblando en mi mano, pero no encendía. Solo distinguí contornos débiles, las paredes de la furgoneta, manchadas de barro y algo más oscuro. Y luego, llegó la risa, no alta, no infantil. Una risa hueca, resonante, que se deslizó por mi nuca, y paralizó cada músculo de mi cuerpo. A la linterna, parpadeó apenas un instante, el suficiente para verlo, el niño sentado en la esquina, las rodillas contra el pecho, los ojos brillando débilmente en blanco. Parecía más pequeño ahora. Roto, su piel pálida y cuarteada, como porcelana vieja. Su sonrisa había desaparecido. «Me miraste», susurró de nuevo, «y me dejaste allí». Intenté pedir ayuda, dije con la voz temblorosa. Llamé a la policía. Las paredes empezaron a temblar. El metal gemía y se deformaba. El aire se llenaba con ese zumbido bajo que había escuchado durante meses. El sonido de un motor que nunca se detenía. Una luz comenzó a filtrarse por las grietas del metal. No era luz del día, sino algo más áspero, parpadeante, rojo. Caté hasta las puertas traseras y tiré del manillar. Volví a intentarlo, una y otra vez, gritando hasta quedarme sin voz. Detrás de mí, la voz del niño cambió, más profunda, más densa, como si 100 voces hablaran al unísono. Ahora te mostraré lo que no quisiste ver en el mundo a mi alrededor. Se desgarró por un instante. Ya no estaba dentro de la furgoneta. Estaba en aquella calle otra vez, la noche de Halloween. Risas de niños llenaban el aire, bolsas de dulces balanceándose, luces de porches encendidas, todo exactamente igual. Y luego, las risas se apagaron una a una. Las luces de las casas se fueron apagando, hasta que solo quedó encendida la de mi ventana, iluminando al niño de pie, junto a la acera. La furgoneta gris se detuvo a su lado. Podía verme a mí mismo en la ventana, inmóvil, observando en el niño. Se volvió hacia mí, no hacia el yo que estaba en la calle, sino hacia el de la ventana. Me rogaba con los ojos abiertos de par en par, la boca moviéndose sin sonido. Pero yo no me movía. La puerta se cerró de golpe. La furgoneta arrancó y el mundo se volvió silencio. La escena empezó a arder, los edificios derritiéndose, el aire silbando, el suelo hundiéndose en humo negro. Caí de rodillas mientras el rugido del motor crecía, rodeándome como una tormenta. «Ahora», dijo la voz del niño, justo detrás de mí. «Nunca dejarás de mirar». El sonido se cortó cuando volví en mí. Estaba otra vez en mi apartamento. La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo. Todo parecía normal,
Durante unos segundos creí que había terminado, hasta que vi la tierra en barro, extendido por el suelo en pequeñas huellas que iban desde la ventana hasta mi cama, y sobre la almohada. Junto a mí, una furgoneta de juguete en gris vieja, cubierta de barro seco y diminutas huellas rojas de dedos. El teléfono vibró en la mesita de noche. Un número desconocido. Dudé, y luego respondí, ¿hola? Durante un largo momento, nada. Solo es... Y después, bajo ella, una voz lejana, infantil, está oscuro otra vez. ¿Puedes verme? La línea se cortó. Dejé caer el teléfono y miré hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, sin movimiento, sin sonido. Y entonces, lo vi, tenue, reflejado en el cristal detrás de mí. Un niño pequeño, de pie en la esquina del cuarto, sonriendo. Cuando me giré, no había nada, solo el suave zumbido de un motor, allá a lo lejos. Nunca encontraron a aquel niño. La policía dijo que la furgoneta se había incendiado años antes de que yo me mudara. El conductor murió dentro, pero, a veces, muy de noche, cuando escucho el motor de un vehículo encenderse afuera, todavía me acerco a la ventana. Y cada Halloween, sin falta, siempre hay una sola cosa esperándome, un envoltorio de caramelo, doblado con una perfección inquietante, justo en la puerta.